Susana Monsó es una filósofa e investigadora española cuyo trabajo se centra en las habilidades sociocognitivas de los animales y sus implicaciones éticas. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre los animales y el concepto de la muerte y ha publicado un libro titulado La zarigüeya de Schrödinger, cómo viven y entienden la muerte los animales. Hoy nos acompaña a través del teléfono y para hablar con ella sobre este trabajo nos acompaña también David Teira Serrano, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Saludamos a nuestra audiencia un día más para hablar de filosofía aquí en Radio 3 con la UNED y con Susana Monsó. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Susana Monsó se acaba de incorporar a nuestro Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia después de 5 años en Viena trabajando en el Messerli Research Institute, que es un lugar un tanto insólito para una filósofa, puesto que es un instituto de veterinaria, pero esto a nuestra filósofa no le importa, pues que es una de las mayores especialistas internacionales en filosofía de la mente animal. Así que la primera pregunta que te vamos a hacer, Susana, es ¿qué es esto de la filosofía de la mente animal y cómo has llegado tú ahí? Bueno, pues la filosofía de la mente animal sería esa rama de la filosofía de la mente que en vez de centrarse en la mente humana, se centra en la mente de todas las demás especies. Entonces es, en cierto sentido, mucho más ambiciosa que la filosofía de la mente tradicional. Y también se caracteriza porque trabaja mucho en un diálogo con la ciencia, con la psicología comparada sobre todo, y también con la etología. Y la razón por la que yo me dedico a la filosofía de la mente animal tiene que ver con el hecho de que durante mi máster, yo hice un máster en ética, me especialicé en ética animal y vi que la ética animal que hacía dependiente sus teorías de ciertas nociones acerca de cómo funciona la mente de los animales, pero al mismo tiempo no estaban en ningún tipo de diálogo con la ciencia. Entonces se basaban en especulaciones acerca de cómo los autores pensaban que más o menos debían distribuirse en la naturaleza determinadas capacidades. Y a mí eso me pareció, pues, de entrada muy problemático y pensé que si quería hacer buena ética animal tenía que pasar primero por un entrenamiento en cognición comparada para aprender acerca de la mente de los animales y entonces me moví a filosofía de la mente animal para mi doctorado y ahora me muevo entre las dos disciplinas. Susana Monsó es autora de un libro que sale estos días a la calle, La zarigüeya de Schrödinger, en Plaza y Valdés. Y en La zarigüeya de Schrödinger lo que quieres estudiar es cómo entienden los animales la muerte. Es decir, no se trata solo de que filosofes sobre la mente animal, sino que les atribuyes conceptos tan complicados como el de la muerte. Así que la siguiente pregunta es obviamente ¿qué quiere decir esto de entender la muerte y cómo pretendes tú que los animales la entiendan? Bueno, pues la noción de entender la muerte se contrapone con la noción de discriminar la muerte. O sea, la habilidad de discriminar la muerte, de distinguir individuos muertos de no muertos, está muy extendida en la naturaleza. Es algo que compartimos, por ejemplo, con insectos eusociales como las hormigas. No obstante, el hecho de poder discriminar a los muertos puede depender de capacidades muy, muy básicas que sean heredadas genéticamente. Y no quiere decir que esos animales, que las hormigas, entiendan que una hormiga está muerta o lo que significa para una hormiga el estar muerta. Entender la muerte no es solamente la capacidad de distinguir cuando un individuo está muerto, sino entender qué caracteriza a un muerto. Y entonces, ¿qué caracteriza la muerte? Lo que me estás diciendo es que las hormigas discriminan entre hormigas vivas y hormigas muertas, pero no tienen un concepto de qué significa estar muerto. Y sin embargo, sostienes que otros animales sí lo tienen. Dinos más. Vale, normalmente el concepto de la muerte se ha entendido en términos binarios, en términos de todo o nada, y entonces esto ha llevado a una sobreintelectualización del concepto de la muerte. O sea, lo hemos entendido como algo muy, muy, muy complejo que obviamente dejaría fuera a la mayoría de animales no humanos. Y lo que yo argumento en el libro es que... Y a muchos humanos también. Y a muchos humanos seguramente también. Lo que yo argumento en el libro es que el concepto de la muerte se debe entender mejor como un espectro, algo que entendemos muy bien si pensamos en cómo lo desarrollan los niños humanos, que no entienden la muerte de repente de un día para otro, sino que les lleva bastantes años entender este concepto. Sin embargo, mucho antes de tener un concepto completo, que se supone que los niños alcanzan a los 10 años de edad o así, ya les atribuimos algún entendimiento de la muerte. Esto, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de jugar a Super Mario con un niño de 6 años. Si lo haces vas a ver que el niño tiene ya alguna noción de lo que es la muerte.
Entonces, yo hago un trabajo de análisis del concepto de la muerte en el cual lo reduzco a sus condiciones mínimas, es decir, qué es lo mínimo que tiene que entender un animal para que podamos decir de él que tiene una noción de la muerte. ¿Y qué es lo mínimo? Lo mínimo sería la no funcionalidad irreversible, es decir, la idea de que con la muerte, un individuo que está muerto es un individuo que no hace las cosas típicas que hacen individuos de su clase y que este es un estado irreversible o permanente. Y esto es el mínimo para decir que un animal entiende la muerte. O sea, que no solo discrimine cuando un animal está vivo o muerto, sino que además sepa que tiene una funcionalidad irreversible. Una no funcionalidad irreversible. ¿Y en qué se diferencia esto del concepto humano de la muerte? O sea, ¿qué tendríamos los humanos más que este concepto de no funcionalidad irreversible? Pues el concepto humano de la muerte, además de estas dos nociones, tiene también la noción, por ejemplo, de universalidad, es decir, entendemos que la muerte se aplica a todos los individuos vivos. Tiene la noción de mortalidad personal, que la muerte también se aplicará a nosotros. La noción de inevitabilidad, que no hay nada que podamos hacer para impedir que la muerte nos llegue tarde o temprano. Y también las nociones de impredecibilidad y de causalidad, es decir, que vinculamos la muerte a determinadas causas. O sea, que un animal no puede ser existencialista, pero un humano sí. Sería una buena manera de plantearlo, porque yo sí que pienso que algunos animales pueden alcanzar las nociones de la universalidad y la causalidad de la muerte, al menos en un sentido un poco mínimo o rudimentario, pero nociones como la inevitabilidad creo que serían más exclusivas del ser humano y seguramente eso les libra del miedo existencial. Y aquí es donde nuestra audiencia estará deseando, me imagino, que nos pongas un ejemplo, como por ejemplo el de la zarigüeya de Schrödinger, es decir, ¿cómo puedes tú atribuirle el concepto mínimo de la muerte a un animal en el que creas que la tenga? Bueno, con ejemplos. Vale, con ejemplos. Vamos a ver, pues la zarigüeya de Schrödinger hace referencia a un mecanismo de defensa de la zarigüeya, que es un marsupial que habita en el continente americano y que tiene la peculiaridad de que cuando se siente amenazada se hace la muerta. Pero se hace la muerta de una manera absolutamente espectacular, o sea, no solamente se queda tiesa, sino que además pone cara de muerto, saca la lengua, reduce sus funciones vitales, o sea, reduce su respiración y su ritmo cardíaco, reduce su temperatura corporal y despide un líquido que huele a podrido de sus glándulas anales. O sea, es un disfraz absolutamente espectacular. Y entonces, o sea, la razón por la que este ejemplo da título al libro y también al último capítulo del libro se debe a que me parece una de las evidencias mejores que tenemos de lo presente que está el concepto de la muerte en la naturaleza. Y esto no se debe a que la zarigüeya misma tenga un concepto de la muerte o entienda necesariamente lo que está haciendo. Seguramente para la zarigüeya este teatrillo sea absolutamente automático, simplemente una reacción, digamos, un reflejo ante el miedo o una amenaza. No obstante, si este comportamiento existe en la naturaleza, se debe a que tiene que haber algún tipo de presión selectiva que le haya dado forma. Y esa presión selectiva sería el concepto de la muerte de los depredadores, de los animales que a lo largo de la historia evolutiva de la zarigüeya habrían intentado alimentarse de ella y habrían ido dando forma a ese disfraz. Pero, ¿en qué consiste poseer el concepto para un animal frente a la mera discriminación en este caso? Es decir, un depredador que se acerca a nuestra zarigüeya, que se hace la muerta, ¿por qué tiene el concepto, en vez de simplemente discriminar, pues que el bicho ya no le sirve? Es un poquito complejo el argumento, pero digamos que si la zarigüeya simplemente estuviera tratando de explotar, digamos, la necrofobia de los depredadores, que sería como una reacción automática, estereotípica ante un cadáver, no necesitaría... Quiere decir, quita bicho, estás muerto, no te lo voy a comer. Sí, me da asco. Exacto. La necrofobia es el asco que nos producen los cadáveres, el olor a cadáver que nos da asco, el aspecto de podrido que nos da asco. Esto es una reacción muy, muy común en la naturaleza, pero en la zarigüeya, para explotar eso, no necesitas un teatrillo tan complejo, porque te bastaría con oler a muerto. O sea, no necesitas además estar frío y además reducir tu temperatura corporal, etcétera. Entonces, el hecho de que el comportamiento sea tan complejo y esté formado de características tan heterogéneas entre sí y cuyo único punto en común es que son características de los muertos, nos indica que es precisamente el concepto de la muerte el que le ha dado forma. Y además, también porque la ventaja evolutiva de este comportamiento tiene que ver no solamente con el dar asco, sino con que el depredador
anticipa que la no funcionalidad de este animal es irreversible. Por ejemplo, se piensa que una de las ventajas que otorga este tipo de comportamientos, que se llaman tanatosis, el hacerse el muerto, tiene que ver con que el depredador a lo mejor está cazando varios animales o tiene varias presas a su alcance y se mueve de una a otra rápidamente porque se piensa que ya las ha matado y entonces le da un pequeño tiempo al animal para escapar. O a lo mejor depredadores que almacenan a sus presas antes de comérselas, etcétera. En ese tipo de circunstancias, el fingir que ya estás muerto te puede dar una ventaja. Pero solamente te da esa ventaja si realmente el depredador está procesando que tu no funcionalidad es irreversible. ¿Y cómo sabemos si lo está haciendo? Es decir, ¿qué tipo de experimentos nos permiten discriminar si aquí hay un concepto o no? Es decir, porque esto no se trata simplemente, como sabrán los lectores de tu libro, no se trata de observaciones casuales, sino a menudo de experimentos en los que bajo condiciones relativamente controladas se intenta ver de qué manera procesan la muerte de los animales. Sí, el problema es que hay muchas limitaciones de carácter ético a la hora de estudiar estos temas de forma experimental. Entonces, la tanatología comparada ha sido hasta ahora una ciencia sobre todo observacional y oportunista. Es decir, está compuesta sobre todo de artículos en los cuales los científicos se hacen eco de un comportamiento que ven por casualidad. Y estudiar estos temas en condiciones controladas en un laboratorio es muy difícil. Entonces, lo que yo propongo, que es algo que no propongo en el libro, pero lo he propuesto en otros lugares, es estudiar esto mediante el uso de artefactos, digamos, descomponer el concepto de la muerte en las distintas partes que lo componen y llevar a cabo experimentos para ver si los animales tienen los requisitos cognitivos para entender la muerte. Es decir, poner a un animal, entrenar a un animal para que utilice un artefacto para alcanzar una recompensa. Y después, ¿qué tipo de artefacto? ¿Un ataúd? No, sería pues una herramienta o una pantalla táctil o algún tipo de mecanismo robótico, ¿no? Entonces el animal aprende a utilizar eso y después en el experimento ese artefacto se rompe. Y se rompe o bien reversiblemente o bien irreversiblemente, para ver si el animal es capaz de procesar esa no funcionalidad irreversible. De hecho, este es un experimento que estamos llevando a cabo en el laboratorio de cacatúas del Instituto de Investigación Messerly, donde estamos investigando si las cacatúas son capaces de procesar la no funcionalidad irreversible de una herramienta. Claro, esto sería solamente evidencia indirecta de un concepto de la muerte, puesto que la herramienta solamente está muerta de forma metafórica. Pero si el animal supera este experimento, diríamos que es evidencia indirecta, porque nos da evidencia de ciertos requisitos cognitivos del concepto de la muerte, y esto se podría suplementar con otros experimentos, por ejemplo, experimentos que testen la capacidad de los animales de procesar o de distinguir entidades animadas de inanimadas, o movimiento biológico de movimiento no biológico. Y según vuestra investigación, ¿qué tipo de animales serían los que entenderían la muerte en el sentido de tener este concepto? Es decir, ¿se lo atribuís a las cacatúas, a las zarigüeyas, chimpancés? ¿Dónde están nuestros necrófilos entre los animales? Bueno, pues yo creo que todavía es muy pronto para dar ninguna respuesta concreta a esta pregunta. No obstante, lo que sí que podemos decir es que creo que va a ser un concepto que va a estar mucho más extendido en la naturaleza, más allá de los llamados sospechosos habituales, es decir, grandes simios, cetáceos y elefantes, que suelen ser siempre los que mencionamos cuando hablamos de habilidades complejas. Porque mi investigación, parte de lo que yo argumento, es que el concepto de la muerte realmente no es algo que requiera una cognición muy compleja, al menos el concepto mínimo, porque lo que necesitas es ser capaz de aprender patrones acerca de cómo se comportan los individuos típicamente en tu entorno, ser capaz de procesar cuando esos patrones no están presentes y ser capaz de pasar de tener una expectativa de funcionalidad a una expectativa de no funcionalidad, es decir, ser capaz de aprender a no esperar más esas funciones cuando se dan determinados signos. Entonces, esto es algo que yo creo que no requiere gran complejidad cognitiva. Entonces, sospecho que lo vamos a encontrar en muchos mamíferos y en muchas aves, especialmente en animales sociales, pero también en algunos animales que no son sociales, como los depredadores. Una de las cosas que yo más defiendo en el libro es que los grandes depredadores son excelentes candidatos a un concepto de la muerte, que es algo que tiene que ver con el tipo de emociones vinculadas a la caza
el tipo de incentivos emocionales que tienen para prestar atención a la muerte, la enorme cantidad de experiencia con la muerte que acumulan a lo largo de su vida y también el tipo de cognición específica que tienen que les lleva a prestar atención a la no funcionalidad parcial de sus presas. O sea, los depredadores siempre tratan de cazar aquellas presas que son más débiles o más viejas o que están enfermas, etcétera, porque son más fáciles de cazar. Y esto es algo que ya presupone que pueden procesar algo acerca de la no funcionalidad. ¿Y cómo evitáis en esta investigación el riesgo de antropomorfismo? Porque claro, al fin y al cabo no deja de ser nuestra especie estudiando a otras especies y los que sí que tenemos un concepto de la muerte somos nosotros, con lo cual proyectarlos sobre terceros nos resulta relativamente fácil. ¿Cómo os defendéis de esta acusación? Bueno, este es un miedo que está muy presente y que además es especialmente problemático en la tanatología comparada debido precisamente al hecho de que los experimentos no son fáciles de llevar a cabo. Entonces, normalmente en la psicología comparada el antropomorfismo se evita a través de controles experimentales muy estrictos. Entonces, la manera en que normalmente se trata de evitar el antropomorfismo es no atribuyendo a los animales nada que no podamos observar directamente. Entonces se dan pues descripciones muy austeras del comportamiento de los animales. Por ejemplo, se ha observado muchísimos casos de madres primate cargando con sus crías muertas y sin embargo es muy raro en la literatura encontrar una descripción de este comportamiento como un ejemplo de duelo, porque decir que es duelo supone atribuir una emoción que no sabemos si tienen o no. Entonces se suele ir como con mucho cuidado y describiendo las cosas lo más objetivamente posible. Pero ¿qué pasa con esto? Esto también plantea otros problemas que yo enfatizo mucho en el libro. Por un lado está el hecho de que hay un error que, digamos, sería como simétrico al antropomorfismo, pero que se enfatiza mucho menos. Si el antropomorfismo es el error de atribuirle a un animal una característica humana que no tiene, por ejemplo, decir de un animal que experimenta duelo cuando no lo tiene, este otro error, que se ha llamado antropectomía, sería el error de negar que un animal tiene una característica típicamente humana que el animal sí tiene. O sea, sería decir que el animal no tiene duelo, no experimenta duelo cuando realmente sí lo experimenta. Y lo que ha argumentado Christine Andrews es que estos dos errores son igualmente errores, que no hay razón para temer uno por encima del otro, porque ambos constituyen una descripción falsa de la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de no atribuir de más, pero también deberíamos tener cuidado de no atribuir de menos. ¿Y en caso de duda cómo decidimos? Pues es muy complicado, por supuesto, pero en caso de duda yo creo que lo mejor es ser honesto y decir, ahora mismo no tenemos evidencias suficientes para establecer la respuesta a esta pregunta y necesitamos más datos. Pensaba que me ibas a decir que una manera de enfrentarse a las dudas es justamente ver cuáles serían las consecuencias de cada uno de los errores, es decir, ¿por qué nos interesaría en última instancia el concepto de la muerte en los animales? Es decir, ¿qué cambiaría esto en nuestra visión del mundo o nuestra relación con los animales saber que experimentan el concepto de muerte? Bueno, yo creo que tiene dos consecuencias normativas principales, una que sería más particular y otra más general. La consecuencia más particular tiene que ver con el hecho de que a lo mejor debemos tratarles de otra manera si son capaces de entender la muerte. Hay algunos filósofos morales que dirían que la muerte solamente te daña si tienes un concepto explícito de la muerte. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo, pero sí que pienso que entender la muerte puede alterar cómo experimentas tú la muerte de tus seres queridos. Y entonces a lo mejor eso puede tener implicaciones a la hora de determinar o de gestionar el final de la vida de animales que tenemos cautivos, como pueden ser nuestras mascotas o los animales en los zoos. Ahí normalmente cuando un animal está enfermo, el animal pues se extrae del grupo y se practica una eutanasia y ya está, Santas Pascuas. Pero a lo mejor deberíamos plantearlo de una manera distinta y darle a los animales la posibilidad de entender lo que ha ocurrido. Esto es algo que, por ejemplo, se está empezando a hacer en algunos zoos con elefantes, en los cuales se permite que el cadáver esté al menos unas horas dentro de la jaula donde están los animales para que ellos puedan entender lo ocurrido y puedan procesarlo. Entonces eso sería una consecuencia más particular, pero hay una consecuencia para mí más importante, que es a nivel general, que tiene que ver con el hecho de que el concepto de la muerte
se ha postulado tradicionalmente como una capacidad exclusiva del ser humano, y todas aquellas capacidades exclusivas del ser humano se suelen utilizar para justificar nuestra explotación de otras especies. Entonces, siempre que podamos derrotar alguna de estas capacidades o demostrar que las compartimos con otras especies, yo creo que estamos quitándole fuerza a ese argumento del excepcionalismo humano. Pero aceptar que los animales tengan un concepto de la muerte entendido como irreversibilidad funcional tampoco parece ser tan exigente. Quiero decir, la razón por la que a la filosofía moral le suele preocupar la muerte tiene que ver con connotaciones más existenciales que la irreversibilidad funcional. Sí. Entonces, puede que no tuviera tantas consecuencias normativas atribuirle el concepto de muerte a los animales. Sí, yo creo que quiero decir, tendría consecuencias en el sentido de que no olvidemos que la no funcionalidad irreversible es, digamos, el concepto mínimo de la muerte. Es un constructo teórico que utilizamos para determinar cuándo un animal entiende mínimamente la muerte. Pero yo argumento en el libro que seguramente el concepto natural de la muerte tenga también alguna presencia de causalidad y universalidad, y que seguramente no sea tan difícil para algunos animales alcanzar una noción de mortalidad personal, aunque no sea una noción que conlleve esa inevitabilidad. Pero aún así creo que también de alguna manera llevamos a cabo lo que Cameron Buckner ha llamado un poco antropofabulación, que es esta idea de construirnos historias o narrativas que exageran de alguna manera la mente humana para apoyar esta noción del ser humano como único. Y es que yo pienso que ese miedo existencial a la muerte, aunque es cierto que está en nuestra especie, no es algo que esté tan presente en la mente de tanta gente. De hecho, hay una disciplina psicológica que se llama Terror Management Theory, la teoría del manejo, la gestión del terror. De la gestión del terror, que habla precisamente de que el ser humano tiende a construir toda una serie de mecanismos para fingir que no se va a morir, para evitar el terror que nos provoca aquello. Entonces sí que planteo en el libro que, aunque es verdad que seguramente solo nosotros seamos capaces de procesar explícitamente la inevitabilidad de la muerte, la mayoría de nosotros va por la vida como si no se fuera a morir, hasta que no tienen algún encuentro cercano con la muerte o tienen una determinada edad, etcétera. Y que a lo mejor para otros animales, como una gacela que está constantemente bajo la amenaza de los leones, la muerte tiene mucha más presencia en su vida de lo que tiene para nosotros. Muy bien, pues es muy interesante saber que en una facultad de filosofía como la nuestra, quienes quieran tener una alternativa, diríamos, empirista al existencialismo, ahora podrán pensar sobre la muerte con Susana Monzó. Así que no podemos más que recomendarles que lo hagan, que se lean este libro de la zarigüeya de Schrödinger y que sigamos discutiendo sobre la muerte de los animales y todas las cosas que estudiarás, me imagino, después. Así que, Susana, muchísimas gracias y hasta muy pronto entonces. Muchas gracias.